Esta clase se trata de proporciones. Las proporciones parten de un concepto que se llama relación de aspecto. La relación de aspecto no es otra cosa que la relación que existe entre la anchura y la altura de un cuadrilátero. Vamos a intentar siempre fortalecer nuestra capacidad de utilizar cuadriláteros porque en perspectiva cónica es difícil manejar figuras no ortogonales. En perspectiva cónica tenemos verticales, horizontales y por eso vamos a acostumbrarnos a primero partir de encasillar todo en objetos cuadrangulares. Ahora bien, en este sentido, lo que nos sirve muchísimo es partir de la relación de aspecto. La relación de aspecto es, como les comentaba, la relación que existe entre la anchura y la altura. Entonces, hay relaciones de aspecto bastante populares, por ejemplo, la relación 16:9, que es una relación de aspecto muy popular utilizada en el cine para determinar las proporciones que tienen las películas. Antes teníamos otra relación de aspecto que era la 4:3, por ejemplo, que nos mostraba una relación de aspecto similar a esta, 4:3, que significa que si redujéramos esto a números contables y dividimos esto en cuatro partes iguales, esta unidad X estaría repetida en el sentido vertical, pero solo tres veces. X, 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 y acá estaría cuatro veces esta unidad. Entonces, la relación de aspectos básicamente cómo reducimos las proporciones de un rectángulo a cuadrados. Y estos cuadrados nos sirven para medir la relación que existe entre la anchura y la altura de un objeto. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando nos encontremos con un objeto X. Supongamos que tenemos, no sé, un jarrón de algún tipo, ¿ya? Y yo necesito dibujar este jarrón. Lo que primero debería hacer es encerrar el jarrón en un rectángulo, más o menos en estas condiciones. Hagámosle con otro color. Uy, ya. Lo que haría es encerrar el jarrón con un rectángulo, intentar identificar un cuadrado perfecto. Nosotros tenemos el ojo entrenado para identificar cuadrados, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esta es mi unidad de medida. Si quisiéramos, podríamos inclusive encontrar la mitad de este cuadrado para que sea aún más fácil, ¿no? Aún más fácil identificar las proporciones de la última parte de este jarrón. Y lo que puedo identificar aquí a grosso modo es lo siguiente. Si el cuadrado tuviera una proporción X, ¿no es cierto? Este jarrón está encerrado en un rectángulo que tiene 2X por 3X de altura menos una, una proporción específica minúscula que aún no identifico. ¿Podría identificarla? Sí, podría dividir aún de nuevo este cuadrado a la mitad y pensar que quizá así, así, ya. He estado acumulando errores por aquí. Ya. Podría decir que quizá si es que dividimos a la mitad, yo tendría en total, vamos a hacerlo con otro color, este de aquí, tendría uno, 2, 3, 4, 5 y quizás casi a la mitad 5 y esto podemos ponerle 0.6. Y acá teníamos 1, 2, 3, 4. Tendría 4 por 5.6 las proporciones de este jarrón. Entonces, es más fácil siempre dividir a cuadrados, sobre todo porque en la naturaleza o cuando nosotros dibujamos al ojo, ¿no es cierto? Si yo tengo unas líneas de este sentido y quiero hacer un cuadrado, para encontrar esta última línea, tengo algunas estrategias como rotar la hoja hasta que esto sea horizontal y encontrar esta diagonal, ¿no es cierto? Que me va a permitir identificar un cuadrado.
O puedo intentar hacer un cuadrado primero y luego decir, uy, parece que no es tan cuadrado y luego rotar y dar la vuelta y digo, no, creo que me equivoqué, debería ser un poquito más así el cuadrado. Entonces, como nuestro ojo está educado para identificar cuadrados de forma más sencilla, inclusive como les decía, intentar encontrar la mitad en este sentido, ponerle vertical y ahí utilizar un horizontal y hacer un cuadrado, podemos hacer cuadrados de forma más sencilla con las herramientas que tenemos a la mano. Y por eso reducir todo a cuadrados es más eficiente. Entonces, para eso nos sirven las proporciones y esa es una forma de encontrar proporciones. Ahora, el otro concepto importante que vamos a explorar es la idea de que para conservar las proporciones podemos utilizar una diagonal. La diagonal es el testigo de las proporciones, generalmente, y nos permite reproducir la relación de aspecto de un rectángulo. En este caso, lo que voy a hacer es replicar la diagonal, es decir, puedo con esta regla que acabo de poner en el programa, hacer líneas paralelas. Significa que estas líneas paralelas a esta diagonal nunca se van a encontrar si es que se extienden al infinito. Con esta configuración puedo producir rectángulos utilizando esta diagonal, valiéndome de la diagonal para el inicio y el final del rectángulo, y todos estos rectángulos van a tener las mismas proporciones. Por ejemplo, este rectángulo de aquí. Esto sucede por una condición sencilla. Em, si yo genero un rectángulo y utilizo la diagonal en los puntos de inicio y finalización, en las esquinas, es lo mismo que si yo quisiera cambiar las dimensiones del rectángulo sin alterar sus proporciones. Es decir, si yo quiero cambiar el tamaño y altero las proporciones del rectángulo de esta forma, es decir, ya no tiene las mismas proporciones, fíjense cómo se descuadra y pierde sus proporciones. Pero si utilizo alguna combinación de teclado, en este caso Shift, para mantener las proporciones, es decir, que no se deforme el rectángulo, fíjense cómo las diagonales se mantienen sobre la misma diagonal. ¿Sí? Entonces, cuando yo escalo algo y le cambio el tamaño de forma proporcional, mantiene la misma diagonal. ¿Sí? Ese es este concepto. Entonces, la diagonal nos sirve para mantener las proporciones de un rectángulo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestra realidad en perspectiva cónica? Nosotros a veces nos enfrentamos a un problema muy común y es que queremos hacer objetos, supongamos tenemos un punto de fuga, ¿no es cierto? Y queremos hacer objetos que estén equidistantes, por ejemplo, en una ventana. Digamos que esta es una ventana y nos encontramos con el problema que queremos que los objetos estén distanciados de forma igual en la ventana. A veces queremos encontrar la mitad y no podemos encontrar la mitad adecuadamente. Voy a dejar esa mitad ahí en otro color, momentáneamente como una mitad al ojo. Quizá esté bien, quizá esté mal. Lo que estoy intentando medir es que esta distancia sea igual a esta o que se vea natural. Pero si hago un procedimiento adecuado, utilizando las diagonales y para encontrar el centro, más o menos así, me puedo percatar que la mitad real, la mitad um, sin lugar a dudas de mi rectángulo es esta. Esta es la mitad del objeto. Entonces, esto demuestra que a veces visualmente tenemos un mal criterio para encontrar la mitad de un cuadrilátero y utilizar las diagonales para encontrar el centro es una solución sin lugar a dudas infalible. Esto va a servir para cualquier dibujo simétrico que queramos hacer, por ejemplo, esta casita. ¿Ya? Listo. Vamos a ver cómo em, este truco se puede simplificar, pero ahí está básicamente la casa. Ya, listo, perfecto. Entonces, este centro nos sirve, para encontrar el centro nos sirve utilizar la diagonal.
Muchas veces, en otras circunstancias, que es el ejercicio que vamos a plantear ahora, lo que queremos es dibujar postes de luz, que ese es el ejercicio básico. Y lo que queremos es que los postes estén totalmente distanciados de forma igual. Este igual a veces es contraintuitivo y seguramente esto está ahorita resuelto de forma equivocada. Vamos a ver por qué y cómo resolverlo de una mejor forma. Vamos a partir de la siguiente premisa. Cuando yo quiero hacer objetos que están equidistantes, lo que voy a utilizar, voy a utilizar el siguiente recurso y es am, arbitrariamente decidir la altura de estos objetos equidistantes y arbitrariamente decidir la distancia del segundo objeto. En esta configuración, lo que sucede es que se genera un rectángulo, aquí, que tiene ciertas proporciones y esas proporciones dan cuenta de la distancia entre los postes y la altura de los postes. Entonces yo lo que debería poder hacer es replicar este rectángulo, ¿cierto? Hacia la derecha y eso me bastaría para encontrar la distancia del segundo poste y así replicar este, utilizar como testigo. Pero en perspectiva cónica yo no puedo copiar un triángulo, así que lo que me va a tocar hacer es utilizar la diagonal. Voy a poner aquí mi regla diagonal y vamos a usar la diagonal. Entonces, al hacer líneas paralelas con esta diagonal, así, yo puedo replicar la diagonal más acá y fácilmente dibujar el siguiente poste. Vamos a hacerlo con un color, este de aquí. ¿Sí? Puedo repetir el proceso las veces que sea necesario, utilizar la diagonal y luego repetir el siguiente poste. Esta premisa funciona siempre y cuando yo estoy utilizando diagonales paralelas, siempre paralelas. Entonces todas estas líneas de aquí, todas estas son paralelas, las que utilizo en las diagonales para transmitir las proporciones. En definitiva, lo que estoy haciendo es replicar rectángulos que tienen las mismas proporciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo replico esto en perspectiva cónica? Para replicarlo en perspectiva cónica voy a partir de lo siguiente. Hago una línea de horizonte, establezco un punto de fuga y les decía que es importante primero inventarse la altura del primer poste. Con esa altura del primer poste yo puedo establecer la altura y el piso de todos los postes que van a ir a la misma fuga. ¿Sí? Y luego el siguiente paso es inventarse la distancia del segundo poste. Con esta distancia del segundo poste yo puedo establecer la distancia del tercero y el cuarto. Pero para eso voy a repasar un concepto. Y es el concepto de los puntos de fuga y la línea de horizonte. ¿A qué me refiero? Cuando veíamos en clases anteriores que yo podía generar un cuadrado o un cuadrilátero, un rectángulo en el piso, de esta forma, y establecíamos que todas las líneas paralelas van a la fuga, todas las líneas que son em, horizontales. Inclusive si yo hiciera aquí otro cuadrado aquí adentro, con otras características, otros puntos de fuga, por así decirlo. Vamos a hacer otro cuadrado aquí adentro, con otros puntos de fuga, es decir, un cuadrado que tiene una rotación con respecto al cuadrado anterior, más o menos así. Ya hemos visto cómo encontrar esos puntos de fuga. No importa lo que suceda, todas estas son líneas horizontales y por lo tanto van a la fuga. Y la fuga está sobre la línea de horizonte siempre, porque son líneas
horizontales. Inclusive habíamos visto si uno de los objetos, si una de las caras de un cuadrado está totalmente horizontal, significa que su cara es paralela a nuestro plano de visión. Generalmente vamos a encontrar una fuga hacia el fondo que dé cuenta de las dimensiones que se van alejando de nuestro punto de vista y podemos encontrar esta configuración. ¿Sí? Si yo quisiera replicar las proporciones de este cuadrado, ¿sí? La técnica adecuada, habíamos visto, es utilizar una diagonal, así, y esta diagonal es la encargada de replicar las proporciones de este rectángulo. Simplemente con esta diagonal yo puedo replicar esas proporciones hacia la fuga. Vamos a hacerlo con una línea más delgadita, así. Podría utilizarla de nuevo para hacer las proporciones de este otro lado y hacer una cuadrícula de rectángulos iguales. Así. ¿Ya? Ahí para ponerle un poquito de sabor al dibujo. ¿Ya? Entonces yo sé por hecho, ¿cierto? Que todos estos rectángulos tienen las mismas proporciones, porque utilicé la misma diagonal. Y en esta diagonal lo que obtuve es un punto de fuga auxiliar que me permite utilizar esta diagonal de forma paralela. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Como todas las líneas, sin importar su dirección, todas las líneas que están asentadas en el piso, como esta, que son paralelas al piso, va a encontrar una fuga. Esa fuga sirve para todas las líneas paralelas. Si yo quiero encontrar o producir rectángulos con las mismas proporciones, voy a utilizar la misma diagonal para hacer diferentes rectángulos. ¿Y cómo uso la misma diagonal o líneas paralelas? Uso una fuga, porque la fuga sirve para hacer líneas paralelas. Entonces, estas dos líneas son exactamente paralelas. Basta con que yo ponga esta línea por acá, ¿no es cierto? No tendría mucho sentido porque me va a destruir mucho mi dibujo. Voy a ponerla por acá. Y como este objeto, este rectángulo está hecho con un punto de fuga, basta con que yo utilice una línea horizontal, utilice la fuga, vamos a extender un poquito, otra horizontal y la fuga para producir un rectángulo que tiene las mismas proporciones. Recuerden, esto se está deformando porque yo me estoy saliendo de mi círculo em, de visión, que debería ser más cortito por aquí nomás, no tan lejano, y por eso las cosas se deforman cuando estamos muy lejos de nuestro círculo de visión, ¿ya? Pero el rectángulo que estoy dibujando aquí abajo tiene las mismas proporciones que el resto de rectángulos. Entonces, lo que va a pasar aquí es un fenómeno muy interesante, y es que así como tenemos una referencia horizontal para todas las líneas horizontales del piso, cuando yo haga la diagonal de este plano, así, este plano es vertical y ya tiene una fuga, unas de sus condiciones, de sus líneas. Esta línea de aquí arriba y la de aquí abajo tienen una fuga en común. La magia es que yo puedo rotar 90 grados de este plano y entender a esta diagonal como parte de o digamos, como va a tener una relación directa con un horizonte vertical. Vamos a ponerle así más bien.
línea de horizonte vertical. Yo me he inventado ese término, espero que esté por ahí en algún lugar, en algún libro, me sentiré muy bien. La idea es la siguiente. Como es una línea de horizonte vertical, cualquier línea vertical de este plano puede ser una línea en este sentido. Inclusive yo aquí podría mandarme hasta dos puntos de fuga y saber que este es un plano vertical, pero que está totalmente distorsionado. Es decir, es un plano vertical, pero que está organizado de forma oblicua, ¿no es cierto? Es un plano, pero voy a entenderlo como vertical. La idea es que yo puedo extender esta línea diagonal hasta que se encuentre con este plano vertical. Así. Y esta línea me va a dar un punto de fuga que me va a servir para todas las líneas paralelas. Entonces, utilizo esta fuga auxiliar para transmitir las proporciones de este rectángulo que está componiendo mi sistema de postes. Y me va a permitir encontrar aquí el siguiente poste. Puedo repetir el proceso las veces que sea necesaria para transcribir las proporciones de altura y distancia entre postes, de manera que yo puedo dibujar esto así. Entonces podemos entender esto como si fuera un plano con un punto de fuga, ¿no es cierto? Porque las horizontales en este caso son totalmente horizontales. Y simplemente le rotamos 90 grados y vamos a tener esta configuración en la que hay una serie de postes que están separados de forma equidistante. Puedo seguir usando esta misma diagonal varias veces, las veces que sea necesaria. Y entonces podemos seguir repitiendo esto las veces que sea necesario. Wow. Ya. Ahora, aquí se va a dar una situación muy interesante y es la siguiente. Hay un fenómeno visual que empieza a hacerse evidente y es que este rectángulo que conforma los dos postes del final de mi sucesión de postes tiene unas proporciones muy distintas visualmente a las de este rectángulo del inicio de mi sucesión de postes. Esto se debe a un fenómeno, e inclusive si es que lo queremos exagerar, puedo utilizar básicamente la misma fuga, pero muy cerca ya de mi línea de horizonte y me voy a percatar que aquí la relación visual entre los postes es ya casi pegadita, unida, ¿sí? Entonces, am, esta condición, esta condición de distancias exageradas, digamos, fíjense la anchura de esto con la anchura de esto y la anchura mínima de esto, se explica de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo esta configuración visual en la que tengo unos postes a mi izquierda. Esto se va a hacer más evidente y espero que lo puedan replicar en su cotidianidad. Si yo traslado las distancias de estos postes a mi punto de vista de esta forma, entre el poste 2 y el poste 3, quiero que se fijen que hay una distancia entre los postes, es decir, hay una distancia que me permite ver entre los postes. Significa que yo puedo ver hacia adentro de los postes y ver lo que sea que esté pasando por aquí. ¿Sí? Si hago eso con los postes más cercanos, inclusive, estos de aquí, viro la cabeza y miro hacia mi izquierda, puedo percatar que esa distancia es aún más abrupta, es aún más grande y puedo ver un área más grande adentro de los postes, hacia acá, al otro lado. Pero conforme los postes se alejan de mi rango de visión, esa distancia se va acortando. Por ejemplo, entre el
tercero y cuarto poste, esa distancia ya es muy cortita. Está aquí, ¿cierto? Y ya solo puedo ver esta área hacia adentro. Pero con el cuarto y quinto poste, la cosa transmuta y ahora ya no hay distancia entre los postes. Entre el quinto y el sexto, visualmente hay un espacio. Negativo significa que los postes se están superponiendo visualmente aquí. Regresando a lo que estábamos. Esta es la forma correcta de separar objetos de forma equidistante y eso es todo por este video.